Buenas noches a todos los presentes. Después de un parón debido a la pandemia, nos volvemos a encontrar en este ciclo de conferencias que organiza la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Álava. Hoy me toca presentar a Juan Antonio Zárate, nacido en Vitoria, hoy jubilado. Su actividad profesional la ha desarrollado en el campo de la asesoría tributaria y de la auditoría de cuentas. En su actividad pública ha sido diputado de Hacienda de la Diputación Foral de Álava 1999-2007 y presidente de las Juntas Generales de Álava 2007-2015. Ha participado y participa en distintas asociaciones y ha ocupado el cargo de director de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. En la actualidad es administrador de Cáritas Diocesanas de Vitoria y es socio fundador de nuestra Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Álava. Os dejo con Juan Antonio para que nos comente Camino de Santiago por Álava, sus orígenes. Arratsaldeon, buenas tardes a todos. Bueno, la charla que me ha cargado la asociación va a ser un poco contar casi la vida de la asociación, cómo surgió ante las inquietudes de una serie de amigos de dar a difundir el Camino de Santiago por Álava. Es conocida la frase de que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Y también diríamos que todos los caminos pueden llevar a Santiago. Hay por eso esa inquietud de que cada uno puede hacer el camino desde la puerta de su casa sin buscar a veces itinerarios más o menos escogidos o más o menos delineados o marcados. Pero con esa inquietud pues a veces hay que dar facilidades al caminante para que pueda hacerlo. Y hacerlo de una forma personal. Sabíamos que en muchos testamentos de los siglos XIV, XV, XVI, XVII se hacían mandas para que alguna persona, mediante un estipendio que había dejado el fallecido, pues también hiciera el Camino de Santiago de forma vicaria, y haciéndolo en nombre y para pedir por el alma del fallecido, ¿no? Pero esa es la idea de que cada uno pueda hacer el camino desde su casa. A la hora de hablar del Camino de Santiago por Álava, tenemos una serie de referencias que parten desde muy antiguo. Tenemos ya las referencias en pleno siglo XII, la historia silense sobre las crónicas de Silos, que lo cita José María de la Carra, el primero con la referencia histórica de la primera alusión concreta a los caminos por Álava dentro de una cierta vaguedad, cuando dice ahí iter Santi Jacobi quas barbarico timore per via Álave peregrini declinabat, que traducido viene a decir que hizo correr sin retroceso el camino de Santiago por los peregrinos que torcían desviándose por Álava. Al final había ahí una situación en que no se podía hacer el desplazamiento más al sur por temor a los ataques de la morisma, y por el norte también, pues siguiendo la costa, pues las dificultades que podía suponer el camino por los ataques de normandos en la costa. Otra cita importante son las de las crónicas najerenses de Rodrigo Jiménez de Rada, que se repite como un tópico esa frase de perdería Álava peregrini declinaba timore mauroro, que viene a decirnos prácticamente lo mismo y puede ser una copia de las crónicas anteriores y un reflejo de lo que era la situación en ese momento. Menéndez Pidal reconoce también esta situación y nos dice que primitivamente este Camino de Santiago francés pasaba por Álava y Asturias para ir más a cubierto de las incursiones de los musulmanes. Vamos a ver cómo nos aparecen distintas referencias a lo largo de las citas de estos orígenes del Camino de Santiago por Álava a la vía por Asturias. Y precisamente ese es un trabajo que ha ido desarrollando la Asociación de Amigos de Álava y que va a ser objeto de la conferencia de pasado mañana a cargo de Emilio Arnés, que ha sido uno de los motores en el diseño de la recuperación de este camino desde las tierras de Álava hacia Oviedo por ese camino del norte de Burgos, sur de Cantabria, para llegar a las Asturias.
Hay también otras referencias. Este documento, que es de 1621, pues nos habla del camino del Señor Santiago a partir de la villa de París, y aunque es muy difícil leerlo, pero nos está diciendo ahí que el camino va a seguir, en lo que se refiere a la zona marcada, de Segura al monte de San Adrián, que es bastante alto y pasa por medio del hueco de San Adrián a Saldodón, Zalduendo, a Salvatierra, de Salvatierra a Victoria, de Victoria a La Puebla, de La Puebla a Miranda y de Miranda a Pancorbo. Es decir, es otro documento importante, otra referencia de 1621 en la que nos habla de ese paso por las tierras de Álava para ir avanzando en ese camino que terminará en Santiago de Compostela. Otro camino, otro documento importante, este que tenéis ahí, de otro documento francés, que nos habla, ampliando la zona que hace referencia a la travesía por Álava, nos habla y cita una serie de localidades que es por Segura, San Adrián y San Adrián Vitoria. Nos va dando esa referencia de también cómo estos caminos tenían un trazado importante por Álava. Es cierto que al final la fama pues ha sido a cargo de la vía del camino francés, ¿no? El que ha sido más conocido y el que parece que ha reconocido muchos más peregrinos a lo largo de la historia. De hecho, este documento nos hace ver cómo hace la entrada por la península ya a través de los clásicos accesos de Roncesvalles y Somport, y que ese mapa hace el trayecto por la península exclusivamente por el camino francés. Yo creo que el trabajo de la asociación, como vamos a ir viendo, ha sido el que podamos incluir nuestro camino, nuestra travesía por Álava a lo largo de los mapas del recorrido jacobeo y que ofrecer a los peregrinos esta posibilidad de recorrer nuestras tierras. ¿Qué va ocurriendo? Pues que a partir de los siglos XVII, XVIII va disminuyendo el fervor jacobeo y va desapareciendo prácticamente el recorrido de las peregrinaciones. A partir de esos siglos XVIII, XIX son muy poco las situaciones que se dan de que haya peregrinos recorriendo no solamente el camino alavés, sino también el más famoso, el camino francés, ¿no? En el siglo ya XX es cuando empiezan a recuperarse un poco las inquietudes, tanto promovido por instituciones europeas, como vamos a ver, como por obras que se desarrollan en nuestro país. Y tal vez lo más importante sea este trabajo, que es una auténtica enciclopedia de las peregrinaciones, que son ni más ni menos que 3 sólidos tomos, de José María Lacarra, de Uría y de Vázquez de Parga, editado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 1948. Es un poco la enciclopedia de las peregrinaciones y la fuente en la que beben todos los autores que han seguido trabajando en el tema de las peregrinaciones a Santiago de Compostela. El declive es claro, el mismo trabajo de Vázquez de Parga en ese documento nos está hablando como a lo largo del siglo XIX prácticamente no hay movimiento en el camino. Ya se ha perdido la costumbre de ir a Santiago y recoge en ese trabajo, Vázquez de Parga cita a un peregrino que en 1891, es decir, estamos hablando a final del siglo XIX, decía en una muy sentimental redacción, decía: pedía limosna un domingo a la salida de la misa, y las conchas de que estaba sembrado su abrigo y la cruz de cobre que enseñaba su zurrón, su bordón con la calabaza, causaban el asombro y la admiración de los niños. Lo cita en la puerta de la iglesia de San Juan Bautista en San Juan de Luz. Es una nota como de dicho raro, prácticamente ese peregrino que estaba pidiendo limosna en esta puerta y que causaba la admiración por su vestimenta y por lo extraño de su atuendo. Este peregrino que estaba en Bayona, pues tenía, o en San Juan de Luz,
tenía que hacer el recorrido ya por Guipúzcoa y Álava. Es decir, que forzosamente al entrar ya por Irún desde ese punto no sería lógico que pasara por Roncesvalles, pues tendría que hacer el recorrido por Guipúzcoa y por Álava. Vázquez de Parga, el mismo autor, lo que nos dice que quiere ver en ese hombre el final de una estirpe histórica que circuló por todos los caminos de Europa y que hoy ha quedado reducida a estampa turística de la ciudad de Santiago y sus alrededores. Y así vemos cómo el camino alavés pues aparece tanto en los inicios de esas rutas de peregrinaciones en el siglo XI y XII, como en este final, diríamos, del camino de los peregrinos a final del siglo XIX. ¿Cuándo se va produciendo una recuperación de la costumbre y de la peregrinación? Pues se va a mover alrededor de 1965, que es un año jacobeo. Parece que en ese año 1965 hay un despertar de las inquietudes no solo religiosas, sino también de las inquietudes de tipo cultural a través del Camino de Santiago. Y hay una cita, que no me resisto a leer, de Álvaro Cunqueiro, por el Camino de las Peregrinaciones. Es un autor gallego que le conoceréis y que es una auténtica delicia el leerle, que hace unos reportajes que luego se publican para el Faro de Vigo en el año 1962. Son reportajes que los van publicando semanalmente del recorrido que hace Álvaro Cunqueiro con un fotógrafo y que van recorriendo las localidades por las que pasaba el Camino de Santiago. Y es curiosa la cita para ver un poco hasta qué punto había desaparecido la costumbre de la peregrinación a Santiago, que hoy nos parece como extraña, que recoge una visita que hace cerca de Febreiro, que dice, va una señora y le pregunta, con tanta máquina al hombro, una vieja pregunta, ¿son los que vienen a amañar la carretera? No, señora, somos peregrinos. Está pensando que van a arreglar las carreteras. Se me queda mirando, desconfiada, pero yo sonrío y ella también lo hace y me dice, fai 2 años que pasó uno. Es decir, hace 2 años pasó un peregrino, lo está diciendo una anciana que vive en una de las localidades típicas del camino. O sea, esa es la referencia de 1962 sobre el tráfico de peregrinos que va a Santiago. Y Cunqueiro se admira y dice, un peregrino, el río enorme de las peregrinaciones reducido en el camino del Cebrero a un peregrino. Y hace 2 años, ¿quién sería? Yo que acabo de leer en una vida de Beltrán de Digesclin que el alma de este, que había prometido venir peregrinando a Santiago y no cumplió, según un antiguo romance francés, anda cumpliendo las promesas que hizo en vida el duro condestable. Le preguntó a la vieja si era uno de mediana estatura y barba rubia, y que al hablar cruzaba las manos detrás de la cabeza. Era un alto como usted, dispensando el de bigote. Dice, no, no era Beltrán de Digesclin. Además, el peregrino de que habla la vieja venía en coche, y Monsieur Beltrán subiría a caballo alanceando nubes para pasar el rato. Es una delicia a veces leer a Álvaro Cunqueiro, ¿no? Pues esta es un poco la situación del camino en esos alrededores del Cebreiro que está relatando en esta obra que luego se recoge en un volumen por el Camino de las Peregrinaciones. Y vamos a ver un poco cuál ha sido la evolución del camino y la recuperación del camino. En esa estadística, que no sé si lo veréis bien a cierta distancia, pues veis ahí la estadística de los últimos años. Los que están marcados en negrita son los años santos compostelanos, donde hay algo más movimiento, pero veis que en 1972 la estadística de peregrinos a Santiago, que han ido a recoger la carta, la Compostela, en la oficina de peregrinos, pues fue de 67, de 37, de 108, que sube en 1976 a 263, y así sucesivamente. Hay que esperar ya a años como 1987 para que lleguemos a 2.900, a 3.500, y vamos que en esas cifras 1992 y el 93 se cierra ahí con 99.000, y hay un salto importante
y en los años sucesivos es cuando ya viene el gran boom de las peregrinaciones. En 1999 tenemos 154.000, en 2004 179.000 y ya en 2010 y en adelante tenemos esas cifras ya y muy importantes, muy grandes, de peregrinos que han recogido la Compostela en la oficina del peregrino de Santiago de Compostela. Y ya veis que hasta 2019 se alcanza la cifra de 346.000 compostelas entregadas en Santiago de Compostela. El 2020 baja notablemente debido a la pandemia y a los confinamientos que hemos sufrido y baja a 55.000. Este año se está recuperando, todavía no se ha cerrado el año, pero se está recuperando, ¿no? Y también en cuanto a sociología del camino, pues nos están dando ahí unas cifras que la cifra de mujeres y de hombres es prácticamente parecida en cuanto a los volúmenes que se dan, en que andan unos por el 50% y otros por el 49%. O sea, está equilibrada. Aquí sí que tenemos igualdad en la cifra de peregrinos que va en cuanto a mujeres y hombres. En cuanto al medio, tenemos que a pie prácticamente lo hace el 93% y hay datos también en cuanto a bicicleta y algunos también en bicicleta, a caballo y algunos en sillas de ruedas. La motivación, y esto es ya sociología del camino, que nos están dando estas cifras, es que el motivo religioso y otros lo declaran el 47% de las personas. El motivo religioso exclusivamente el 42%. Y hay otros que declaran no tener motivación religiosa, que es prácticamente el 10%, es decir, que lo hacen por motivos culturales o por motivos deportivos, ¿no? Y la edad de los peregrinos, también nos dicen estas estadísticas, que entre 30 y 50 años hay un 54%, menores de 30 un 28% y mayores de 60 un 18%. Estos son los datos. En cuanto a esa comparación, esta es una estadística que publicó el diario La Vanguardia, vemos que ya en el año 2019 era mayor el volumen de peregrinas mujeres frente al volumen de peregrinos hombres, que más o menos nos coincide con la estadística anterior. También es en esta época cuando se empiezan a mover reconocimientos de las grandes entidades europeas. El Consejo de Europa declaró el Camino de Santiago primer itinerario cultural europeo en 1987 y la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 1993. En esa fotografía tenéis ahí, se hace la apertura de ese recorrido desde Luxemburgo y están los grandes duques de Luxemburgo, el ministro de Cultura español, Javier Solana, y Marcelino Oreja, secretario general del Consejo de Europa en aquel momento, y que es el que promovió esa declaración de Camino de Santiago como primer itinerario cultural europeo en 1987. ¿Y qué hacemos en Álava? Es decir, nos sumamos a ese movimiento y empieza a moverse la inquietud en Álava pues a través de algunas publicaciones. Tenéis ahí yo creo que la primera que hay una preocupación en este sentido, el Camino de Santiago en Álava, que el autor es Pablo Arribas Briones, que era un burgalés que estuvo destinado aquí en un cargo público en Vitoria, en Álava, y esta publicación la hace Sancho y Sabio. Y ahí ya apunta un trazado pues bastante claro de dónde podía ir el recorrido por Álava de los peregrinos que declinaban, que pasaban por nuestro territorio, ¿no? Otros autores han visto también trazas del camino por Álava a través de las muy numerosas advocaciones de significación jacobea. Es también otra cita de Pablo Arribas cuando dice: hasta el punto casi increíble dada la pequeñez de nuestra provincia de tener estas advocaciones jacobeas,
dedicados cerca de 400 templos y ermitas cuyo culto en muchos casos había sido traído por los peregrinos. Hay otra obra que simplemente es más de divulgación de la Catedral de Santa María, lo cita como Camino de Santiago. Estamos aproximándonos a ese año clave de 1965 como Año Santo Compostelano, de José Martínez de Marigorta, que muchos lo habréis conocido, que era un canónigo periodista, alguno lo calificaba como el primer cura obrero, porque al mismo tiempo de desarrollar su trabajo como canónigo, pues trabajaba en el diario local y era auténtico trabajador, acudía a las citas y a las reuniones que había en las administraciones públicas para coger la información. Bueno, pues de él esa obra que hace esa referencia al Camino de Santiago, pero no diseña para nada cuál podía ser el camino, el recorrido que atravesaban los peregrinos por nuestra provincia. Y para mí hay este momento importante en 1965, repito, lo de Año Santo Compostelano, en el que la excursionista Manuel Iradier, de la mano de Micaela Portilla, hace un trabajo muy importante. Hace una gran exposición en la que se reúnen 140 piezas, en los que hay murales, piezas arqueológicas, 13 imágenes traídas de localidades que están en el recorrido del Camino de Santiago, 16 documentos originales, fotografías, maquetas de puntos estratégicos, de algún puente y demás, y hay las personas que mueven este tema de la mano, de lo que seguiré hablando de Micaela Portilla, pues son gente más dedicadas a la arqueología, posiblemente que habían trabajado en el túnel de San Adrián, que estaban trabajando en el túnel de San Adrián y que habían hecho allí descubrimientos muy interesantes, y los cito, pues Julio Arbosa, José María Lejalde, Jaime Fariñas, Armando Llanos, Juan Antonio Madinabeitia, Isidro Sáez de Urturi y Miguel Ángel Uriarte. Estos son los que, con la dirección de Micaela de Portilla, montan esa interesante exposición. Hay en la portada del catálogo que se hizo, hay ese cuadro que he intentado localizarlo, porque los dibujos que hay son ni más ni menos de Josécho Aguirre, que fue también amigo de la Sociedad Vasco-Magalá, Amigos del País, y autor de algunos monumentos que están en nuestra ciudad, algunos estropeados y retirados, y que aprovecho para reivindicar la figura de Josécho Aguirre y algunas obras muy interesantes que, por estar posiblemente con en madera, pues exigían un tratamiento, al estar en el exterior, un tratamiento bastante exigente, y no se ha cubierto, se han retirado algunas, pero yo creo que es un personaje a reivindicar. Bueno, pues este panel, que casi era la apertura de la exposición y que tenía ese mérito, no sé dónde puede estar, no sé si alguno tendrá alguna referencia de si existe en algún sitio, si está en algún sitio guardado, porque es un elemento interesante, donde también se dibuja, hay un trayecto del camino por Álava. Y además, pues este grupo no se conforma con hacer esa exposición, ¿no?, sino que también hace una peregrinación, y casi es la primera peregrinación en la que se marca un recorrido concreto, ¿no? Y hacen esa peregrinación en la que ya está previsto, hay un recorrido con unas fechas y unos horarios, ni más ni menos. Hay una salida el viernes 23, que acampan, esto es una peregrinación seria, no vienen a dormir a casa a pesar de las distancias, sino que salen desde una acampada que hacen en San Adrián, van recorriendo esos puntos y van llegando el primer día a hacer otra acampada en el Burgo, y para llegar a Vitoria a las 10:30 de la mañana, donde está prevista hacer la inauguración de la exposición. Este es un dato que no cuadra de cómo se hizo posteriormente, porque el catálogo de la exposición nos dice que la exposición va a ser del 2 de agosto en adelante. Entonces, no sé cómo pudieron inaugurarla el día 25, salvo que fue una visita privada, o se retrasaron las cosas del 25 de julio, día de Santiago, al 2 de agosto. Luego van hasta la Puebla de Arganzón, donde acampan,
y al día siguiente, ya el lunes 26, hacen el recorrido total hasta el límite de provincia, por Salimillas de Buradón, acercarse a Briñas, en ese recorrido aproximado de 80 kilómetros, ¿no? Dan esas distancias de Zalduendo el Burgo 25 kilómetros, el Burgo La Puebla 29 y La Puebla límite de provincia 26, que hace más o menos los 80 kilómetros de recorrido total. Los boletines del excursionista Manuel Iradier recogen una reseña de cada una de las etapas, pero se paran en Vitoria. No sé si llegaron a terminarla totalmente, el recorrido de Vitoria en adelante, porque hacen la reseña de los recorridos de los primeros días, pero no hay reseña de los recorridos de Vitoria en adelante. Curiosamente, también en ese momento se habla en el boletín del excursionista Manuel Iradier de la carretera que se está haciendo desde Zalduendo al lugar donde conocemos hoy, a la plataforma esa de explotación que se estuvo buscando petróleo, ¿no? Y lo definen como el primer paso para que la carretera llegue hasta el túnel de San Adrián. Bueno, afortunadamente entiendo que la carretera no ha llegado hasta el túnel de San Adrián y nos permite hacer una subida por un maravilloso bosque de hayas para llegar al túnel de San Adrián sin que nos hayan perturbado esa zona, la calzada medieval que tenemos que recorrer andando, afortunadamente. Bueno, en ese momento ya hay una decisión de la constitución de la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Álava. Todo ello de la mano de Micaela Portilla. Estamos hablando de febrero de 1990, es decir, que la asociación ha cumplido ya más de 30 años, ¿no? Hay que señalar, y subrayo ahí, que la asociación se llama De los Caminos, no es del Camino de Santiago, sino de los Caminos. Porque, como he dicho al inicio, no hay una sola vía para ir a Compostela. Hay numerosos caminos con su significación. Y la dedicación que va a tener la asociación es precisamente ese estudio del recorrido de los caminos por Álava. Recordaréis que a Micaela Portilla le gustaba mucho hablar de los caminos ocultos y trataba pues de dar a conocer esos caminos ocultos que nos llevaban en la dirección de Compostela. Y otro objeto social es, bueno, impulsar el reconocimiento de las rutas jacobeas, especialmente en Álava, mediante la investigación e intercambio de información y documentación, y promover la revitalización, conservación y recorrido de los caminos jacobeos. ¿Quiénes constituyeron la asociación? ¿Quiénes son las personas que dieron ese paso adelante? Pues la primera junta constituyente, en junio de 1990, era presidida por Jaime Valdiviel Sobetué, y como vocales Alfonso Abella, César González Mínguez, Jonander de la Pacha, Armando Llanos, Luisa Renedo, Íñigo Resa, el que os habla, y José Ignacio Durana. Hubo otras personas también que colaboraron de forma importante en la promoción de la asociación y del camino, pues que fueron Ana de Begoña, Antonio Bombín, Javier Egaña, José María Ortiz de Uruño y Ignacio Ruiz Restarazu, que yo creo que es importante recordarles. Bueno, y entonces la asociación empieza a hacer su trabajo. Es decir, nos encontramos con el mapa del territorio, la provincia de Álava, vacío. ¿Por dónde dirigimos el camino? ¿Por dónde hacemos el recorrido para, en un segundo proceso, llegar a señalizar el camino? Es decir, que el peregrino que quiera atravesar nuestra tierra sepa por dónde hacerlo y por dónde terminar y salir. También aquí se planteaba una situación. Es decir, no hacíamos mucho si resultaba que el camino no tenía una comunicación, tanto por el norte como por el sur. Y recorrer Álava pues es muy bonito, es muy interesante, pero si no nos llega nadie de otras zonas ni tiene a dónde salir, quedaría cojo. Y ahí sí tengo que decir que a los colegas guipuzcoanos pues costó convencerles de que diseñaran algo, que colaboraran en este trabajo del recorrido del camino por Álava,
porque ellos estaban más volcados al camino de la costa. Querían señalizar y marcar un camino por la costa y les preocupaba mucho un camino del interior, un camino que atravesara Guipúzcoa, pues prácticamente por la cuenca del río Oria, y que no lo terminaban de ver ese tema, a pesar de que tenían también la referencia de Cegama, de Segura, para subir a San Adrián. Y sin embargo hubo más colaboración por parte de riojanos y mirandeses, a efectos de buscar una salida de nuestro territorio, tanto hacia Miranda de Ebro, Burgos, como hacia Briñas, Saro y Santo Domingo de la Calzada. Bueno, pues con esta duda inicial, con esta intención de qué hacer, pues la mano de Micaela Portilla fue definitiva, ¿no? Y la mano a través de esa otra enciclopedia, antes he citado una enciclopedia de los caminos de Santiago por España, y ahora es la enciclopedia nuestra de los caminos de Santiago por Compostela, Compostela por Álava. De Micaela, pues la mayor parte habéis conocido y habéis tratado a Micaela, ¿no? ¿Qué decir? Pues voy a leer simplemente unas palabras de Enrique Kenner, el catedrático de Filosofía Vasca, que me parecen como muy sentimentales y clarificadoras. Decía: Micaela Portilla, además de una destacada historiadora, fue una gran divulgadora con intervenciones siempre llenas de entusiasmo, de claridad meridiana, hechas tanto en salas de confortables butacas como en humildes escuelas de aldea o a pie de autobús. Y somos testigos. Eran magníficas sus explicaciones sobre caminos añejos, muy importantes en su obra, sobre ermitas todavía en pie o desaparecidas, sobre canteros o tallistas, sobre linajes. Había una sabiduría grande y un don especial para explicar todas esas noticias a la gente con un sentido pedagógico incomparable. Bueno, pues creo que define perfectamente la figura y la persona de Micaela. Micaela ya en esa obra nos marca una serie de posibilidades de itinerarios, y veréis ahí en el gráfico cómo no hay un itinerario claro. Esto también es una de las características de Micaela, ¿no? Sus caminos y sus caminos ocultos, ¿no? De entrada, parece que es clara la entrada por San Adrián, nadie la pone en duda, pero ya en San Adrián nos plantea unas desviaciones, unas derivaciones, ¿no? Una más al norte, en lo que en algún momento se ha llamado el Camino de Postas, que nos iría por Galarreta a buscar Guevara y a buscar el Arbulo y Lárraza y llegar a Vitoria. Otra bajada hacia Araya o bajada hacia el Duendo, con lo que nos obligaba, pues, a la asociación a tomar una determinación, ¿no? Llegar a Vitoria, y a partir de Vitoria pues también hay una situación de sí seguir por la carretera de la N1, diríamos, con el problema de que, claro, la N1, que podía ser un camino que estuvo funcionando sobre todo en los dos últimos 200 años, tenía el problema de que era una autovía, o era entonces todavía una autovía, pero sí ya una carretera de tráfico en la que era imposible andar. Y también cuando se hacen estos diseños de recorridos, tanto del Camino de Santiago como de vías verdes, pues parece que hay que llevar a la gente por sitios donde no haya riesgos de tráfico, ¿no? A pesar de que muy histórico puede ser una actual carretera, pero al final hay que llevar al caminante, al peregrino, por unos sitios más confortables, más tranquilos y sin ningún riesgo, ¿no? Y aparece también hay una desviación hacia el oeste, que va buscando las tierras de Valdegovía por la Cozmonte a desviar al Valle del Osa. Esto es una tendencia a ese camino de las Asturias, del que hablará Emilio Arnés pasado mañana, que ya está marcando que hay una posibilidad no de bajar hacia el sur, no de buscar Burgos o buscar Santo Domingo de la Calzada, sino de llegar por ahí, por esas sendas, al sur de Cantabria, al norte de Burgos, a llegar a Oviedo. Y también abajo nos da también otras soluciones que es una de ir por Pontelarra, al fin y al cabo la vía de Astorga-Burdeos, o seguir hacia el sur, hacia por Salinillas de Buradón, hacia Briñas. Y
pues obliga a que a la hora de señalizar, de diseñar un camino concreto, pues haya que tomar decisiones, aunque cada uno podrá ser muy libre de utilizar el camino o el recorrido que más le plazca, pero a la hora de marcar a gente de paso parece que hay que dar las cosas un poco ya más claras y mejor señalizadas. Es claro que teníamos que entrar por el túnel de San Adrián, no habría ninguna duda en ese sentido, y al final lo que toma la asociación es sobre ese plano anterior de los caminos, lo que está marcado en rojo, es decir, la entrada hacia Zalduendo, ir recorriendo la llanada, pasar por Vitoria y por Vitoria terminar subiendo saliendo hacia la Puebla de Arganzón y de allí hacia Benantevilla y coger la opción bien desde Armiñón para poder ir hacia Miranda de Ebro y seguir hacia Burgos, o la opción de ir a Briñas para seguir a Haro y Santo Domingo de la Calzada, un centro de atracción jacobea de primer orden, y que muchos peregrinos estarían dispuestos incluso a ese pequeño rodeo para poder estar en Santo Domingo de la Calzada. Ya como más reciente, en 1992, la asociación recién creada hace esta publicación que es fundamental, por Álava-Compostela en las rutas de Europa, donde ya hay una publicación de un recorrido ya muy diseñado, muy marcado de por dónde va a ir el camino, ¿no? La portada nos marca la calzada medieval que sale del túnel de San Adrián, con esa imagen de Santiago de Zalduendo, y una de las páginas, que es la que he puesto ahí, que ya va marcando en rojo cuál va a ser el diseño que se va a ir marcando y dándolo como recomendado por la Asociación de Amigos Alavesa, lo cual no quita para que cada cual pueda optar por otros caminos que le parezcan más interesantes, ¿no? A la hora de señalizar, pues ¿qué posibilidades podía haber? Por un lado, pues la brocha o el spray, es decir, el marcar en determinados sitios pues con una flecha, la flecha amarilla distintiva de los recorridos del Camino de Santiago y que nos encontramos también en otros caminos que llevan a Santiago, pues ese sistema. Pero optamos por una situación, pues diríamos, más elaborada, con la ayuda de la Diputación Foral de Álava, que nos permitieron marcar a lo largo del recorrido a la vez 120 señales que se conservan casi todas, con hitos cada 500 metros aproximadamente, o en los punteos, cruces, derivaciones que podían ofrecer algún tipo de duda. Y esta fue inaugurada el 7 de noviembre de 1992 con este cartel, pues muy bonito, que teníamos, se llegaba al cruce de Zalduendo, y que reflejaba ya cuál iba a ser el recorrido del camino por Álava. Este cartel, grande, importante, tuvo un accidente porque algún camión o algún vehículo agrícola le pegó un golpe, estuvo varios meses doblado, hacía muy mal efecto, y no sé si el Ayuntamiento o la Diputación optaron por retirada, pero no se ha puesto nada, que sería importante el conseguir que se restaure este cartel o otra cosa parecida, que era la recepción que se hacía al peregrino que entraba por el túnel de San Adrián y que se le hacía en la primera localidad de Zalduendo. Y se procedió a la señalización con dos tipos de hitos. Uno de 80 centímetros, que es este que veis ahí en esas reproducciones, en señales en colores azul y amarillo con el logotipo de la asociación, que iban marcando en las distintas vías cuál era el camino a seguir, ¿no? Y otros hitos de unos 80 metros de alto que estaban destinados a que puedan incluir el nombre del monumento de la localidad, que el destino era como sitios más importantes a la entrada de localidades o monumentos de interés, pero no se ha llegado a poner en esos hitos la localidad o el centro de interés, pero también están usando como señal para el caminante que pueda saber por dónde va a derivarse el siguiente camino, ¿no?
esta otra señal que está ahí a la salida de Armentia, en la que también, no sé si es de Carreteras de la Diputación, que también está colaborando en la orientación del caminante, esta también es ahí a la salida de Armentia, ¿no? Esto se completó, y tenéis a nuestro presidente que está marcando una señal en el suelo, con otras señales grabadas en el suelo, con la estrella del Camino de Santiago distintiva, y que también va a orientar por sitios urbanos, sobre todo en el suelo de estas calles o de esos paseos. Está en el paseo de la senda indicaciones para el peregrino de por dónde va a ir siguiendo el camino sin tener que recurrir a los hitos metálicos que hemos puesto, ¿no? Bueno, de esta manera lo que sí hemos conseguido es que el camino del túnel de San Adrián o del interior figure en los caminos de Santiago de la península. Hoy día en la mayor parte de las publicaciones sí aparece nuestro camino, que era desconocido pues hace 30 años, y que se presenta como una alternativa que puede seguir el peregrino a Santiago el caminante, pues para unirse en un momento más adelantado al camino francés. Repito que hablaremos del camino de las Asturias pasado mañana, pero la salida nuestra diseñada era bien llegar a Burgos o bien llegar a Santo Domingo de la Calzada. El recorrido también que hemos hablado pues va teniendo una serie de protecciones jurídicas, de reconocimientos jurídicos, ¿no? El Ministerio de Educación Nacional, año 62, hace la declaración del conjunto histórico-artístico del llamado Camino de Santiago, en el que se menciona nuestra derivación, y el gobierno vasco también interviene a partir del año 90 en que en la ley de patrimonio cultural vasco, hoy se ha sustituido por otra ley nueva precisamente de hace 2 años, la ley 6/2019 de patrimonio cultural vasco, en la que también se menciona expresamente el Camino de Santiago. Y en 1993 ya el consejero de Cultura del gobierno vasco estableció como bien cultural calificado la identificación detallada de bienes y parajes, ¿no? Y por último el decreto del gobierno vasco en el que se le califica como bien cultural como categoría del conjunto monumental. En el año 93, bueno, y este es el plano que hoy día aparece en las referencias del camino del gobierno vasco, en el que se diseña 2 caminos. Diseña el camino de la costa, que es el recorrido que ya conocemos, hasta San Sebastián, a Bilbao, y con esas 2 derivaciones que hace, una más pura costa y la otra más interior, y el otro camino que va atravesando Guipúzcoa, que se llama de túnel de San Adrián o del interior, que atraviesa Guipúzcoa y atraviesa nuestro territorio. Y las etapas como oficiales, diríamos que también que se está dando en esas vías, pues es Cegama-Salvatierra-Agurain 22 kilómetros, Salvatierra-Agurain, Vitoria-Gasteiz 27, Vitoria-Gasteiz, la Puebla de Arganzón y la Puebla de Arganzón-Briñas. En el primer documento del gobierno vasco se relacionaron una serie de referencias de sitios por donde trataba de pasar el Camino de Santiago, que prácticamente es una copia literal, bueno, no literal, pero que es un catálogo de todos los sitios que Micaela Portilla va citando en su libro. No está nada elaborado, es una cita de lugares que creaban problemas por la protección jurídica que eso podía significar, no distinguiendo pues a veces de caminos, de cruces, de ermitas, de iglesias, metiéndolas todas en un paquete que luego se ha ido depurando, pero que era prácticamente una copia, cogiendo el libro página por página de Micaela, que iba citando los centros de interés que Micaela iba citando. Y marcaba también un itinerario que coincidía con lo que ya conocíamos, con un trazado pues un poco general, pero que aportaba también algo de luz al recorrido, ¿no? Y el gobierno vasco también optó posteriormente por poner unas señales en madera que habréis visto y que conocéis, en la que iba indicando con esos postes las direcciones, las distancias, y marcando, coincidiendo ya con el trabajo que había hecho nuestra asociación a lo largo del tiempo, y marcando en determinados cruces estas señalizaciones
que se parecen a veces a las montañeras, pero con algunas características especiales de definición del camino, ¿no? Esta es otra, donde pues algunos aprovechan para poner también que es un coto privado de caza, pues aprovechando la señal que se ha puesto del camino, y estos otros hitos más pequeños de madera que también van influyendo y orientando al caminante. O sea que nos encontramos en este momento con una doble señalización. El gobierno vasco no consultó para nada en la asociación y puso las cosas estas pues como le dieron a entender que hubiera sido mejor pues una colaboración para que esta señalización se hubiera hecho de una forma coordinada y llegando a algún acuerdo de qué tipo de señales se podía poner. Esta es otra de las marcas en los cruces, otra de este tipo. Son distintas marcas de esa señalización en madera del Camino de Santiago. Lo que sí hemos conseguido por un sistema o por otro es que no haya entrado la picaresca del camino, ¿no? Porque esta es una señal que no es de Álava, es de Cantabria, en la que la picaresca del camino pues lleva a que aquí se le confunda al caminante, al peregrino, y unos le digan que vaya para la derecha y otros le digan que vaya para la izquierda. Al final el objetivo es que pase por un determinado bar, que pase por un determinado restaurante, por un albergue, para llevarles, y a veces dando vueltas un poco a ciegas por el camino. El gobierno vasco usa en su señalización esta marca de Don Ellaco Evidea, Camino de Santiago. No ha respetado la estrella del camino, ahí ha metido este bastón de obispal, episcopal, que, bueno, yo se lo he comentado en distintas ocasiones, ¿no? Que es una copia de Roncesvalles, es decir, que no tiene demasiado sentido el señalar el camino, los caminos vascos, tanto el de la costa como el del interior o del túnel de San Adrián, con un símbolo típico del camino de francés, que es el de Roncesvalles. Fijaros, este es el logotipo de Roncesvalles. Y el que se ha puesto aquí es este, es decir, estamos marcando los caminos vascos del interior y de la costa con un símbolo del camino francés por excelencia. Explicación que lo habían visto en algún hito en los montes de Guipúzcoa, cierto, yo lo he visto también, pero es que era en las proximidades de los límites con Navarra, en dominios o en propiedades que eran de la abadía de Roncesvalles. O sea, que tenía su lógica, pero no el usarlo como distintivo del camino de los caminos vascos. Bueno, ahí está. El gobierno vasco también ha hecho alguna mejora en cuanto al diseño, y este es un cartel que está a la salida de Zalduendo por Ordoñana y para llegar a Urain Salvatierra, de intentar evitar el paso por carretera, y puede ser un acierto, aunque sea una carretera muy poco transitada, con muy poco tráfico, pues hacer un pequeño recorrido para llegar por unos caminos de concentración parcelaria y demás, llegar al límite de llegar a la villa de Salvatierra. Aquí bueno, hay una foto de la romería del túnel de San Adrián, con las explicaciones que acostumbraba a darnos Ramón Loza, y que se ve cómo domina todo Guipúzcoa con el monte Chindoki, ahí al fondo, esa alta peña que sale arriba a la izquierda, y que pues, nos recuerda una de las actividades importantes de nuestra asociación, que es la romería del Día de Santiago, en la víspera, bueno, en la romería del domingo anterior a Santiago, que celebramos todos los años en las campas del túnel de San Adrián. El paso por Vitoria se diseña, no es momento de hablar, de entrar en detalles del paso por Vitoria, se diseña con esas señales a pie del suelo, con un recorrido que nos lleva hacia el casco medieval, llegar por descontado a la catedral y a la capilla, a la iglesia de Santiago, hacer un recorrido por el casco medieval y luego ir saliendo para recorrer toda la Florida, la senda, y salir por Armentia, por un recorrido bello que históricamente pues igual no es muy defendible, pero porque tenemos esa Salvatierra Vide, ¿no?, que era el camino que podían seguir esos peregrinos
en unos momentos en que Vitoria podía ser una pequeña ciudad, bueno, no era ciudad, era una pequeña poblado situado en una colina, que posiblemente los primeros peregrinos obviaban recorriéndolo por esa otra calle más al sur y por ese puente que todavía nos queda afortunadamente al lado del edificio de Sacanecha y sobre el río Batán. Posiblemente ese sea mucho más histórico, pero bueno, el recorrer Vitoria y el recorrer todo lo que es la Florida, la Senda, Paseo de San Francisco, Cervantes y Armentia, pues yo creo que es muy importante y para dar a conocer nuestra ciudad. Y el itinerario por Álava, al final, va a quedar marcado con este recorrido que habéis recorrido también y habéis pateado, ¿no? Del túnel de San Adrián, Zalduondo, Ordoñana, como dicen los naturales, Salvatierra, Orain, Gaceo, Ezquerecocha, El Burgos, Tíbaliz, Argandoña, Escarza, y seguimos por Gomecha, Subijana de Álava, la Puebla de Arganzón. Aquí yo solo tengo una discrepancia a veces con algunos miembros de la asociación, porque creo que para ir de Subijana a la Puebla de Arganzón deberíamos de reivindicar el camino más antiguo, que es el que sube a un collado, y no el camino que en algún momento se llegó a señalizar, que subía casi en vertical por llegar al Alto de San Miguel, sino llegar por un collado que se sube de una forma muy natural a una zona que en los planos catastrales suele aparecer como la Tejera, y de allí está perfectamente orientado para llegar a la Puebla de Arganzón. Lo que se está haciendo ahora es más bien derivar otra vez, bajar de Subijana de Álava, bajar a la N1 para recoger la carretera vieja de la N1, que no tiene prácticamente tráfico, y entrar en la Puebla de Arganzón. Pero yo me gusta reivindicar ese trazado que ha estado durante muchos años olvidado. Primero, porque al hacer ya la vía de la N1 hace 200 años, se evitaban las inundaciones periódicas y los desbordamientos del Zadorra, que hacían imposible el paso por las conchas de la Puebla, ¿no? Y por otro lado, que luego, cuando eso durante muchos años ha sido un polvorín del ejército, estaba cerrado con unas alambradas hasta la cumbre del monte, ¿no? Entonces no se podía pasar por allí, y eso contribuyó a que se fuera cerrando el camino. Se podía pasar pidiendo paso, pidiendo permiso al ejército, y mandaban un destacamento que te acompañaba durante el recorrido, pero bueno, era tan complicado eso que se obvió y no se iba por ahí, ¿no? Pero ahora que no hay ninguna dificultad y que incluso los del municipio de Iruña de Oca lo han abierto, han metido maquinaria, ese recorrido se puede hacer perfectamente. Bueno, y yo insisto en que señalicemos también por ahí el camino, ¿no? Y bueno, y voy acabando con una referencia pues a estos peregrinos de Alaiza, ¿no? A estos personajes que salen en esta pintura de las bóvedas de la iglesia de Alaiza, que las hemos usado como logotipos, como marcas del camino, y que nos las han copiado por todos los sitios, ¿no? Afortunadamente parece que se ha seguido usando un uso riguroso del camino, ¿no? Hubiera sido difícil llegar a registrarlas de alguna manera, pero mientras se sigan usando para publicitar el camino, aunque sea en territorios distintos a Álava, pues bueno, pues bien usados están, ¿no? Pero estas pinturas misteriosas que nadie se atreve a calificar, nos las han relacionado con la estancia del príncipe negro y de soldados ingleses, pero nadie se atreve a calificarlas de forma concreta, de dónde han salido, qué son, con escenas guerreras, con escenas también de caminantes, de peregrinos. Pues bueno, pues ahí están como un símbolo de nuestro camino, que hemos extendido también casi internacionalmente, ¿no? Es otra foto de las pinturas de Alaiza. Y bueno, y voy terminando, pues me gusta utilizar también esta imagen, una de las más bellas posiblemente de la iconografía jacobea que tenemos en la provincia, que esta imagen del apóstol Santiago en el retablo mayor de la iglesia de San Saturnino de Tolosa en Zalduondo. Es una bella imagen. Aquí tenemos a nuestro Santiago peregrinando y con un libro como escritor de escrituras sagradas, y no lo vemos a caballo,
no lo vemos tampoco en clavijo, sino que lo vemos como un caminante con esa vestimenta de peregrino, es decir, es un santo que adopta para su vestimenta en la iconografía precisamente el uniforme, el traje de sus fieles, ¿no? O sea, y es una bella imagen que la estamos usando también como significativa del camino. Y ahí está pues el logotipo que hizo también Armando Llanos de la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Álava. Y termino con esta cita que también procede de Álvaro Cunqueiro, que nos marca un poco, nos condiciona lo que podemos hacer. Dice: la política del camino consiste en lograr que la dulzura de las etapas venza la prisa del siglo y que el turista descubra en este santo camino que algo lleva dentro del peregrino de antaño. Pues nada más y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Juan Antonio, por la lección que nos has dado y el rato que nos has hecho pasar, tan agradable. No sé si hay alguna pregunta para hacerle a Juan Antonio. Hola José Antonio, nada, soy Maribel y soy de Salinas, claro, y ayer leyendo el periódico, que yo también lo tenía así oído, Sí. por Salinas de Añana antiguamente pasaba el Camino de Santiago, y ahí en el periódico la imagen que nos dio, o sea, todo lo que estuve leyendo, aparte de pasar por Salinas de Añana, también por Espejo. Como no has comentado nada ahora del recorrido de Álava y tal, Sí. pues me encantaría ver qué es esto, saber algo. Bueno, sí hay referencias, y de eso pues pasado mañana seguro que Emilio Arnés va a hablar de ese camino de las Asturias que va a pasar por ahí, porque se va a utilizar a partir de Salcedo, se va a utilizar el trazado del GR1 que pasa por Salinas de Añana, y además atraviesa Salinas de Añana saliendo del valle, subiendo por la calle Real para salir luego a dirigirse hacia Tuesta, ¿no? Y seguir, es decir, que se va a hablar de ese camino. Hay una referencia muy concreta de la Cozmonte. En la Cozmonte, no sé cuál de los pueblos de la Cozmonte, si la Artaza o en alguno de los siguientes, hay una referencia que utilizaba mucho Vidal Palomares, que un sacerdote que estuvo en Miranda, pero que procedía de esa zona y es un estudioso del Valle de Valdegovía en general, que sí tenía la referencia del libro de difuntos de un peregrino que había fallecido allí y que, por tanto, pues estaba recorriendo esa zona. No sé si de Salinas pasaría por Atiega, pasaría a la Cozmonte o qué, pero sí hay referencia concreta escrita que Vidal Fernández de Palomares le gustaba citar. Pero pasado mañana seguro que Emilio habla de eso también. Gracias. ¿Alguna más? Bueno, pues damos por terminada la jornada de hoy, y el miércoles, en esta sala y a la misma hora, Emilio Arnés nos comentará Camino de las Asturias, Camino de Santiago. Muchas gracias y hasta el miércoles.